Buenos días con todos y todas. Bienvenidos al conversatorio Cooperación Internacional en la Comunicación y la Cultura. Damos la bienvenida a nuestros participantes, Gisela Dávila, directora de CIESPAL. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias, Andrea, y un gusto también compartir con ustedes. Gracias. También nos acompaña el día de hoy Gustavo Endara, coordinador de proyectos del FES ILDIS. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Andrea. Buenos días. Le saluda también Andrea Mila, doctorando de la Universidad Santiago de Compostela. El día de hoy hemos reunido tanto a Gisela como a Gustavo para conversar sobre cooperación internacional en la comunicación y la cultura. Podemos comenzar hablando, en principio agradeciendo por supuesto a Flaxo Radio por ofrecernos este espacio para poder hablar con ustedes y en segunda instancia poder conversar acerca de la cooperación internacional en el Ecuador. Si tuviéramos que identificar cuáles son los acuerdos históricos más importantes que se han establecido entre entidades de la comunicación y América Latina, ¿cuáles serían? Es decir, no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional. Bueno, nosotros hemos tenido una historia larga de cooperación en América Latina, sobre todo lo que tiene que ver en los años 60, un poco hacia los 70, donde empezó como con más fuerzas a hacer un vínculo la cooperación internacional. Hablamos de una cooperación sobre todo y como más profundamente una cooperación europea hacia América Latina, el Caribe, Centroamérica, y eso ha permitido, por ejemplo, que históricamente en términos de comunicación se pueda trabajar con instituciones como Radio Nederland en su tiempo, que era quien impulsaba la comunicación desde Europa hacia la región latinoamericana. Luego vendrán otros proyectos, ¿no?, más concretos, más puntuales en términos de equipamiento y capacitación, pero creo que uno de los principales ha tenido que ver con temas de capacitación y después de equipamiento técnico. Bueno, hablando de los acuerdos históricos, tal vez, bueno, la FES ayudó bastante en los años 60 a que CIESPAL se instaure como un centro de competencia en América Latina para el estudio de la comunicación, para el monitoreo también de medios. Y FES, o sea, justo como Gisela lo mencionaba, hizo bastante esfuerzo en ese tiempo para traer equipamiento y ayuda técnica también, ¿no? Y ese fue nuestro espíritu. También en el tema de comunicación estamos presentes desde Bogotá, si bien el proyecto de comunicación regional estuvo antes aquí en Quito y cooperaba de manera muy intensa con CIESPAL, ese proyecto se pasó a Bogotá y lo maneja ahora desde la FES en Bogotá para toda la región. Y ese fue nuestra intención, de hacer nexos entre todos los países de América Latina. Quisiera agregar también que la Academia de la Deutsche Welle también está presente en la región. Me parece que en 4 países, si es que no estoy... Sí, ahora en 4 países, sí, antes estaban un poco más, sí. Pero ahora está sobre todo en 4 países aquí en la región. Entonces tenemos, claro, está la Deutsche Welle, está Radio Nederland, la FES ILDIS, que fue fundamental efectivamente para tener estos proyectos iniciales, estos proyectos semillas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de fundar centros como CIESPAL aquí en Ecuador, y que es un centro internacional, como ya lo decía Gustavo, también de centros como el ILSE en México, y espacios de capacitación y formación que también se dieron en Perú. Luego salen redes regionales, también desde ahí redes mundiales. Estamos hablando de ALER, por ejemplo, que en ese tiempo nace con el nombre de Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y entonces son espacios de formación y son espacios en donde también se van generando un auge de organización, de hacer una comunicación distinta en la región latinoamericana. Interesante. A propósito de ello, ¿en qué áreas específicas se ejecuta la cooperación en el ámbito de la comunicación? Hemos hecho una revisión, digamos, histórica desde los años 60, pero actualmente, ¿qué acciones específicas en asesoramiento, asistencia técnica e investigación se están llevando a cabo?
Bueno, nosotros hemos visto también un cambio. Creo que hay que hacer el salto histórico un poco hacia la actualidad porque, como decíamos, ¿no? En estos momentos tenemos un auge de la cooperación, de los apoyos desde el 60 para acá, pero también hay que decir que desde los años 2090, finales de los 90, empieza a decaer la cooperación en Latinoamérica y empieza a retirarse muchas de las organizaciones que tradicionalmente apoyaban los proyectos, sobre todo de comunicación alternativa, como decíamos antes, ¿no? Esto ha complicado la situación de muchos de los proyectos y de las redes que regionalmente han tenido sus trabajos, pero no tenemos que descuidar que ahora, por ejemplo, la cooperación sigue apoyando en términos de formación, capacitación, pero tal vez a unos niveles un poco más amplios, ¿no? Ya no solamente en talleres de capacitación puntuales, sino llevando a la profesionalización en cuanto a titulación, digámoslo así, de algunos de los proyectos. Por el otro lado, tenemos también un apoyo en cuanto a revisar los marcos regulatorios de las organizaciones, de los países, en cuanto a política pública y en cuanto a acceso, a democratización de la comunicación. Creo que ahí se ha abierto un espacio nuevo y desde el otro lado en espacios de investigación puntuales que tienen que ver con una conversación y una cooperación, un acuerdo previo, ¿no? De lo que también las organizaciones de cooperación quieren hacer, qué es lo que les interesa y los intereses propios de la región. Bien, a ver, acciones específicas. Nosotros hemos realizado mucha capacitación a periodistas en temas concretos, por ejemplo, en medio ambiente y en temas de cómo cubrir las cumbres ambientales, ¿no? O sea, de qué se tratan, que hay que tomar en cuenta, que no se puede dejar de lado, o sea, poner bastante contexto en estas conferencias. Hemos trabajado con periodistas especializados en estos asuntos, ¿no? Por mencionarte un caso concreto. Otro de los planes que tenemos aquí muy fuerte es el tema con medios comunitarios, con comunicación comunitaria. Hemos realizado varios talleres y varios eventos de apoyo a que se construyan redes, que se fortalezcan capacidades de organización y de gestión y de defensa también de derechos de los medios comunitarios, ¿no? Una de las cosas que se logró es que estas voces prevalezcan y no sean excluidas de los proyectos de ley que se trataron a final del año pasado, de que puedan acceder a frecuencias, que sus derechos se ejerzan y que principalmente sepan qué derechos tienen, ¿no? Y cómo garantizarlos, cómo acceder a las frecuencias, a los equipos, a la ayuda del Estado, a que el Estado reconozca que existen una variedad de medios en todo el país, una diversa gama que debe ser reconocida y escuchada. Y finalmente otro de nuestros proyectos que hemos llevado a cabo últimamente es el tema de periodismo en temas de feminismo y eso fue el Festival Sarelia que recientemente se realizó el mes pasado, seguramente lo escucharon. Y eso fue un esfuerzo regional también por juntar a todas periodistas de toda la región y que están trabajando en varios aspectos con respecto al feminismo y al tema de derechos de las mujeres, no violencia contra las mujeres y el derecho al aborto, por ejemplo, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces eso es un poco los aspectos en los que nos hemos concentrado. Sí, y yo creo que valdría la pena contar algunos eventos o algunos trabajos como muy puntuales que se han hecho y que resultan anecdóticos o históricos, digamos, en este sentido, ¿no? Porque si hablamos nosotros de la cooperación primaria, tenemos con Miserior, por ejemplo, y organismos europeos
que han apoyado también al fortalecimiento de profesionales en comunicación comunitaria que, aunque no tienen títulos universitarios, sí han logrado tener grandes capacidades y han logrado hacer un trabajo sumamente profesional desde sus propias realidades. Esta capacitación, formación se ha seguido manteniendo en esa línea de cooperación y apoyo hacia nuestra región, digámoslo así. Del otro lado, por ejemplo, yo recuerdo claramente que en el año 2000, por ejemplo, finales de los 90, 2000, se empezó una cooperación muy fuerte con FES Yildiz, en donde nos apoyaban también con las partes legales, ¿no? De cómo nosotros, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, voy a aterrizarlo ahora en el caso ecuatoriano, teniendo una ley de radiodifusión y televisión de la dictadura de los años 75, cómo se podía transformar esa ley para reconocer esta diversidad de voces y democratizar la comunicación. En ese momento, con el apoyo de FES Yildiz, un apoyo para tener un profesional en derecho, más los apoyos desde redes nacionales como la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, ALER, AMARC y otras organizaciones nacionales como la CONAIE, por ejemplo, Ecuarunari, se logró hacer reformas en esa ley. Logramos tener reformas hasta el año 2002. Luego en el 2012 se vuelve a tener un cambio. Bueno, después ya vendría la constituyente y se logra también tener unos aportes. Ahora en la actualidad efectivamente se ha apoyado también a través de redes locales a tener esta voz y estos apoyos protagónicos dentro de la política pública nacional. A nivel regional también se ha apoyado y, por ejemplo, ha habido casos de trabajo conjunto en países como Uruguay, como Argentina, Venezuela, Bolivia, donde se ha tratado de trabajar y de tener una cooperación conjunta. Creo que ha cambiado también la cooperación en ese sentido, porque en algunos momentos lo que teníamos era, este es el tema que nos interesa y en este tema se quiere trabajar. Luego hay planes nacionales, hay planes de trabajo propios que se tienen que tomar en cuenta y en eso el caso es de por ejemplo, la Deutsche Welle. Con ellos se trabajó desde CORAPE, por ejemplo, en un fortalecimiento de la organización local, la organización propia, con su propio plan de trabajo, y eso fue sumamente interesante. Y ahí se hizo una cooperación, ¿no?, con las entidades educativas también, como es Flaxo, ¿no?, por el tema de investigación. Entonces creo que ha ido cambiando y estos casos también demuestran cómo esta cooperación ha tenido una revisión de sus propios impactos, digamos, en lo local y en lo regional en cuanto a qué temas se van articulando y qué temas son de importancia para la región en un momento determinado. ¿Quieres aportar algo? No tengo nada que agregar. Listo. Interesante lo que mencionabas sobre el impacto, pero antes de pasar a ese tema, sería interesante mirar cómo ha sido la cooperación específicamente desde Europa para América Latina en el ámbito de la comunicación. Sí, esto, ¿no? En comunicación lo que hemos conversado, claro, porque antes hemos tenido también proyectos muy puntuales, por ejemplo, ha habido casos de Medicus Mundi que te apoyaba en temas de salubridad, de riego, de nutrición, has tenido la cooperación de organismos de Canadá, de ya en el continente mismo, o de Estados Unidos, con algunos proyectos que también han venido a apoyar directamente en otras áreas. En comunicación yo creo que hay que seguir resaltando el trabajo que se ha hecho en cooperación con los estados de cada país, con sus propios estados, la UNESCO, por ejemplo, las universidades, la parte académica y cooperación internacional en cuanto a lo que habíamos conversado, ¿no? Organismos grandes, internacionales, como es CIESPAL, como es ILSE, como son otros espacios con los que se cuenta y que se van generando redes, ¿no? Intercom también desde Brasil, por ejemplo, pero creo que lo más fundamental y lo que yo más rescataría de este apoyo de cooperación de Europa a América Latina y al Caribe, a la Mesoamérica, ¿no?, ha sido la generación de redes propias, redes locales y articuladas. Entonces, si nosotros estamos hablando, ¿no?, de que existen medios de comunicación en América Latina, nosotros empezamos con la radio, ahorita se me fue el nombre. Estamos hablando de proyectos que han hecho un trabajo muy puntual en Colombia, ¿no?, que nace en Colombia con un proyecto de educación
educación y alfabetización, que no tenemos que olvidarnos que en comunicación en América Latina empieza desde ahí, desde la religión un poco católica con organización. Y esto va transformando, porque ¿qué pasa? Se pensaba en los medios de comunicación como un espacio de articulación y de difusión de la religión como tal, de evangelización, pero luego estos proyectos también se van dando cuenta de que no solamente eso es lo importante en nuestra región, sino que hay una gran necesidad de organización local y propia, y una gran necesidad de alfabetización, de educación, para que se puedan reconocer los propios derechos de las personas. Entonces, desde este proyecto también en Ecuador nace las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, que están en Chimborazo con Monseñor Leonidas Proaño, y ahí no solamente que se habla de evangelización, sino que efectivamente de una organización efectiva de las bases y alfabetización en idioma propio, no solamente en español, sino en quichua, y se rescatan también los idiomas locales, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, quichua, aymara, shuar, en todos los países se va recuperando en la región desde estos proyectos comunicacionales. Y es ahí donde la cooperación internacional europea juega un papel fundamental para poder equipar estos centros de producción, equipar medios de comunicación que generen otras expectativas y hablen de derechos propios y fundamentales. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en Bolivia tenemos el nacimiento desde las radios mineras y también hablando de los derechos y de la defensa. En Argentina luego se irían convirtiendo en movimientos que defienden derechos ciudadanos, entonces salen las radios libres, ¿no? Nacen las radios libres, las radios ciudadanas, y vamos cambiando de una comunicación en un inicio popular a una comunicación comunitaria y luego alternativa. Va variando y va migrando su nombre inclusive y como concepto, qué significan estos medios de comunicación, porque la comunidad empieza a sentirlos como suyos. Cada persona, cada ciudadano que empieza a trabajar, no digamos como un trabajo remunerado, sino como un voluntariado y como a sentir también estos medios parte de su vida y de sus propias reivindicaciones, entonces históricamente eso empieza a cambiar y se empiezan a hacer las radios efectivamente o los medios y las redes libres, las redes ciudadanas, las redes de comunicación alternativa, y ahí se generan espacios como por ejemplo Farco en Argentina, Herbol en Bolivia, Corap en Ecuador, tenemos ARPAS en El Salvador, y así en cada país redes que entienden que estos proyectos por sí solos no van a poder generar un cambio, un impacto real, sino que tienen que unirse en asociaciones. Y luego se generan también, y son promotoras de generar estas asociaciones, ALER, por ejemplo, ¿no? Y luego a MARC, unos añitos después a MARC, pero con una intencionalidad de formar y de fortalecer a cuadros principales, digamos así, a perfiles profesionales que empiezan a trabajar el sentido de la comunicación de una manera comprometida. Entonces, de un lado tenemos una parte institucional, de otra parte más de compromiso personal, pero son espacios que empiezan a articular. Luego nacería también la UAC, que es un organismo, una red de comunicación cristiana a nivel mundial, y que también empiezan a apoyar y fortalecer este tipo de proyectos. Yo creo que ahí fundamentalmente estas alianzas sí tienen que ver con esta parte mucho más en cuanto a la capacitación, a la formación, al equipamiento, porque si no era imposible. Estamos hablando de que, por ejemplo, con estos apoyos internacionales, ALER logra tener en los finales de los 80, principios de los 90, es la primera red que tiene satélite, que logra tener un acceso satelital para enviar su información. Entonces, tú tienes, por ejemplo, capacitación en local, tienes las cartillas de capacitación. Aquí en CIESPAL se genera todo un proceso con Daniel Prieto Castillo, con Mario Kaplún, con grandes pensadores de la comunicación que articulan estos espacios para capacitar y formar, siempre pensando también desde la parte teórica con Paulo Freire, por ejemplo, que ha sido fundamental para todo el movimiento de comunicación en la región.
Y eso hace que se vayan articulando con el apoyo y la cooperación, capacitaciones locales, capacitaciones regionales, encuentros internacionales que hacen pensar diferente la comunicación, que nos hacen pensar que no estamos solos, que no estamos únicamente luchando en nuestra parte, sino que es una cosa mucho más amplia y un movimiento mucho más grande. Y esto después se genera en espacios como acceder al satélite y tener noticias de toda Latinoamérica, que no son las noticias tradicionales, por supuesto, a nivel satelital. Esto no lo tenía ninguna red comercial, ningún canal de televisión comercial, sino que lo tenía una red latinoamericana de comunicación alternativa y de educación, por ejemplo. No tengo nada que agregar. Muy largo, creo que sí. Estuvo lo mío. Allí justamente con la experiencia sobre todo del FES, ¿qué líneas de investigación se han generado entre entidades estatales, educativas, fundaciones y organizaciones que fortalecen la cooperación y qué proyectos emblemáticos se pueden mencionar? Y a propósito de eso, sería interesante conocer cuáles son las líneas de investigación más fuertes que se han trabajado y qué productos se han generado de esta cooperación, digamos, en el ámbito de la investigación. En comunicación, concretamente. En comunicación, concretamente. Ya. Bueno, tal vez quisiera ahí dar un poco de contexto de cuáles son también nuestras líneas de investigación. Nosotros tenemos 4 grandes aristas, que son el diálogo democrático, donde entra muchísimo también el tema de la comunicación, y lo que te conté hace un momento, la comunicación comunitaria, y el trabajo que señalaba también Gisela antes de trabajar también en los aspectos legales de la ley de comunicación, de las reformas. En eso tenemos varias investigaciones, creo que después te las puedo enviar también, o sea, para que tal vez sería bueno que las incluyan en el documento. Nosotros hicimos concretamente, ya aterrizando en el tema de comunicación, un mapeo de medios comunitarios, de todos los medios comunitarios que existen en el país, dónde están, qué hacen, y también eso con miras al concurso de frecuencias, ¿no? Pero eso te puedo mandar también un poco más del documento y ahí le ves tú de qué se trata también. Y en temas de comunicación también, como te mencionaba, el tema del periodismo en temas de feminismo político, y esas han sido como nuestras principales aristas de investigación en la comunicación. Sí, y creo que eso ha sido fundamental. Antes me había olvidado el nombre, pero la iniciadora de todo el movimiento de medios de comunicación comunitarios y alternativos populares en ese tiempo era Radio Sutatense en Colombia, ¿no? Fue un lapsus ahí, pero Radio Sutatense en Colombia, y desde ahí nace también la propuesta acá en Ecuador y Bolivia, ¿no? Que fueron el germen donde se inició todo este proceso, digamos, diferenciado. Ahora, en términos de líneas de investigación, efectivamente, hoy en día tenemos líneas fuertes, volvemos al tema de las legislaciones, marcos comparados, inclusive claro, en la región, ¿no? Porque ahora sí, eso nos interesa mucho con cooperación, que lo que se ha hecho en cada país ahora se articule y se pueda comparar a nivel de región y saber qué es lo que podemos avanzar y proteger esos cuadros regulatorios para que no con cambios políticos, por ejemplo, a nivel de Estado, también cambien nuestros marcos regulatorios y perjudiquen la democratización de la comunicación. Eso es una cosa que hay que trabajarla con más profundidad. Otro espacio importante es cambio climático. Creo que allí agricultura familiar y sostenible, ¿no? Ahora, justamente la semana anterior se lanzó la década de la agricultura familiar en la FAO, con el compromiso de algunos países para cambiar nuestra forma de producir y de consumir, ¿no? Es un tema que el mundo está necesitando, y que también se habla mucho de que tenemos solamente ya pocos años para revertir el cambio climático, y creo que es un compromiso de todos y todas, y que la cooperación internacional va a estar trabajando en esa línea, y esa línea necesita de investigación, de producción, por ejemplo, mucho más cercana, producción radiofónica, audiovisual, cinematográfica, pero también de una investigación seria y sostenida al respecto, y luego también de encuentros, de generar otro proceso de consumo, como decía, ¿no? Porque tenemos que cambiar esa matriz que es la que está afectando.
Por el otro lado, y fuera de cambio climático, creo que hay que trabajar muchísimo en temas de género, lo que habíamos dicho, género, de identidades, de espacios también de reconocimiento. Hoy estamos, por ejemplo, el 2019 es el año de las lenguas, ¿no? De la lengua materna y de las lenguas originarias. Y en eso se está trabajando muy poco, no hay tantos proyectos, no hay tanta articulación en ese sentido, y sería un espacio importante para hacerlo con cooperación internacional y con las redes de comunicación a nivel regional también. Interesante. De todo este trabajo, ¿se pudiera afirmar que se ha fortalecido o se han fortalecido las políticas locales en el ámbito de la comunicación, un poco gracias a esta cooperación internacional? Creo que ha sido un poco distinto en ese sentido. Creo que antes sí venían mucho más las ideas de cómo se debe hacer y cómo se debe trabajar desde Europa o desde otros espacios de América del Norte o Canadá hacia América del Sur y Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe. Y luego ha ido cambiando eso, ¿no? Porque también, por ejemplo, estas necesidades de cambios en el marco regulatorio no son necesidades externas, son necesidades propias. Y entonces ha sido más bien un pedido desde aquí de apoyo para cambiar y para poder fortalecer. Entonces son apoyos en, por ejemplo, tú tener un abogado que te pueda decir también y que pueda marcar las diferencias para poder hacer los debates en espacios como las asambleas, los congresos, ¿no? Para generar las leyes y las políticas públicas. Entonces, me parece que todavía hay un camino que recorrer ahí, justamente lo que decía, la parte de comparación de los marcos regulatorios comparativos, pero también de garantizar y poner como un candado, ¿no? En términos legales se dice poner un candado a las leyes que tenemos actualmente y que hablan de democratización y que realmente cuando no tienen un reglamento, cuando no tienen una continuidad, luego son fácilmente cambiadas, ¿no? Eso lo hemos vivido en Argentina, en Brasil, en Brasil de manera diferente, pero ya con cambios mucho más asegurados que parecían en Argentina, en Ecuador. Sin embargo, ha cambiado la legislación con una decisión de asamblea, cuando esto nace inclusive de decisiones de consultas populares y de constituyentes. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo mucho más fuerte ahí en términos de cooperación. Ya, yo la verdad creo que la cooperación puede llegar hasta un punto. O sea, en nuestro caso es básicamente un granito de arena, porque el resto hacen las organizaciones. O sea, la pregunta de si es que sin nuestro apoyo se lo hubiera igual logrado es un poco difícil de contestar, ¿no? Porque yo sí creo que las organizaciones aquí tienen muchísima capacidad, tienen muchísima agencia también. Y como te digo, nuestro trabajo consiste solamente en abrir espacios, ofrecer espacios, y de ninguna forma venimos aquí a imponer o a decir cómo deben hacer las cosas, porque como mencionaba anteriormente, creemos que en serio las organizaciones sociales tienen, y las organizaciones que trabajan en comunicación especialmente, tienen muchísima fortaleza y agencia, ¿no? Yo la verdad sí quisiera como revisar el dato de lo de las lenguas, ¿no? Uh-huh. Nativas, porque sí creo que se está haciendo muchísimo trabajo en eso, sí se produce muchísima radio, al menos las radios que yo conozco sí ponen mucho énfasis en que se produzca bastante contenido en sus idiomas y lenguas. Uh-huh. Y claro, por ejemplo, la cooperación internacional, yo no puedo ir a decir nada al respecto porque ni siquiera hablo el idioma, ¿no? Entonces, creo que podemos llegar hasta un cierto punto. Sin duda, no te estoy diciendo tampoco con esto que nuestro apoyo no sirve o algo, uh-huh. Pero lo que sí quiero decir es que veo, al menos de la experiencia que yo he tenido, muchísima agencia también de las instituciones con las que trabajamos. Sí, ahí solo para aclarar, no, yo lo que decía es en términos de cooperación internacional, ¿no? De proyectos de cooperación internacional que, o sea, como tener un programa para la celebración de este año de la lengua,
no ha sido tan fuerte como en otros momentos y en otros temas. No, porque de ahí, claro, localmente cada medio tiene espacios en sus propios idiomas. Esto creo que se recuperó ya mucho desde los años 60, 70, donde se reivindicó el uso del idioma propio como identidad y como también una manera de comunicación, ¿no? Entonces, no, o sea, a nivel de medios eso no ha cambiado y se sigue haciendo, pero creo que la cooperación internacional, no solamente FED, sino las otras agencias de cooperación, sí pueden darle mayor fuerza a estos espacios, porque no estamos hablando únicamente de lenguas o dialectos aislados, sino que estamos hablando de idiomas reconocidos por las constituciones de los países, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, además del español, está reconocido el quichua y el shuar, en Perú está reconocido el quechua, en Bolivia de igual manera, en Perú también creo que está reconocido el aymara, si no me equivoco, y así en varios países, ¿no? Entonces, como tener una política de cooperación internacional para fortalecer estos espacios que son como un poco más complicados de ayudar, ¿no? Entonces, me parecería importante. Entonces, claro, a nivel local se hace mucho, pero sí se necesita estos apoyos y las cooperaciones. En el otro sentido, en cuanto a legislación, lo que decía es justamente eso. Esa era una necesidad propia que se apoyó externamente y como por ejemplo la FES también ha hecho posible los encuentros. Por ejemplo, me acuerdo yo claramente en el año 2000, cuando hablábamos de la reforma en el Ecuador, era súper difícil tener la comunicación también y tener presencia de las experiencias de Bolivia y de Uruguay. Sin embargo, a través de estos proyectos, nosotros logramos tener la presencia de ellos aquí en Ecuador. Entonces, que sí creo que es facilitar los encuentros, facilitar los espacios, algún pago puntual que hay que hacer y que las organizaciones no lo tienen, aunque sí tenemos el conocimiento y sabemos que queremos hacerlo, pero ya en término más legal, ¿no? O sea, lamentablemente cuando hablamos de cambio de política pública, tiene que intermediar la parte del derecho con un abogado, ¿no? Entonces, esas son las cosas más puntuales a las que me refería, pero claro, efectivamente ese es el apoyo que han sido sensibles también desde la cooperación internacional en entender que esto era el interés de la región y apoyar en eso directamente. Uh-huh. Claro. Precisamente sobre eso que mencionaban, sobre todo en el ámbito de la cooperación externa, ¿qué pasa con lo local? Hemos identificado o se logran identificar algunas resistencias, digamos, de grupos locales, se han afectado los pensamientos nativos, se ha generado más bien una hibridización o una mezcla, digamos, cultural de precisamente lo que tú mencionabas, lo que viene de afuera versus lo que encontramos en la realidad local. ¿Cómo ha sido ese intercambio, ¿no? Y si ha habido resistencias en ese sentido. No, o sea, resistencia es la palabra clave de los medios comunitarios, obvio, ¿no? Han logrado resistir mucho y a producir mucho y a difundir muchísimo contenido y pensamiento propio y pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que más bien han resistido a lo que tú mencionas en tu pregunta, especialmente a esa neocolonización en la cultura de la comunicación, que creo que eso no han hecho los medios mainstream, ¿no? O sea, creo que ellos sí más bien no han tenido ninguna resistencia, ¿ya? Y ponen en sus líneas, en todas sus comunicaciones cosas terribles. Por el contrario, los medios comunitarios sí han podido tener muchísimo pensamiento propio, muchísimo contenido crítico, ¿no? Quisiera resaltar, por ejemplo, el ejemplo de Radio Quimsacocha en el Azuay, que fue una institución clave en que la minería, en resistir a la minería en una zona súper mega diversa, y tener de alguna manera en jaque a los grandes capitales mineros, ¿no? que quieren hacer de las suyas en la región. Entonces yo más bien creo que toda esta resistencia ha sido clave. ¿Qué piensas? Sí. O sea, a ver, si nosotros comparamos, obviamente los movimientos de comunicación comunitarios nacen de la necesidad de las mismas personas. Si tienes necesidad de organizarte y defender tu territorio, entonces obviamente resistes y la forma es los medios de comunicación. Ahora, si analizamos y hacemos como una especie de estudio
de cómo ha sido la cooperación históricamente hasta nuestros días y cómo esto ha tenido también ciertas resistencias, creo yo que sin querer ni santificar ni ¿cómo se dice? Ni satanizar a la cooperación internacional, creo que sí ha sido complicado en un primer momento porque, claro, la cooperación internacional en un inicio venía y te decía, mis líneas de trabajo para este año son estas y nosotros queremos que trabajen bajo este proyecto. Si tú no lo hacías así, simplemente no tenías el apoyo y la cooperación internacional y eso generaba muchos ruidos también internamente, ¿no? En los países, porque claro, o sea, esa era la forma y ese era el mecanismo que encontraban. A ver, nuestro gobierno nos da en los países europeos o de Norteamérica o de Canadá, nos dan estos fondos y bajo estas líneas y estas son las condiciones. Y por eso es que también desde las redes de comunicación, históricamente, y aun cuando no han tenido ni siquiera un centavo para pagar la luz, el agua o a los trabajadores de la comunicación en estos casos, han preferido no trabajar con ciertas agencias de cooperación, pero no rendirse ante los objetivos que te pedían, ¿no? Si por ejemplo, ¿no? En muchos casos ha pasado, como el caso de la Radio Quinzacocha, que bueno, es realmente un proyecto nuevo que es muy potente, muy fuerte, pero tenemos históricamente medios que se han resistido a la minería. Sin embargo, han venido las grandes agencias de las mineras mismo que ponen su agencia de cooperación y te dicen, yo te doy este proyecto, te pago absolutamente todo, pero tú no hables en contra de nosotros. O del petróleo, por ejemplo. Aquí en Amazonía nos ha pasado desde Brasil, todos los países que compartimos Amazonía, donde ha habido derrames, pero si tú tenías un proyecto de ellos, no podías hablar de ese tema. Y eso han hecho muchos medios de comunicación, no los comunitarios, que han resistido y han dicho, nosotros aquí trabajamos por convicción, no por dinero. También ha pasado en política pública, también ha pasado en condiciones de derechos, de cómo se abordan los derechos, de cómo se aborda, por ejemplo, la igualdad de género, muchísimos temas que han venido con proyectos internacionales y que te dicen cómo trabajar. Ahí yo creo que sí ha existido una resistencia en muchos casos. En otros se ha logrado llegar a acuerdos con las agencias de cooperación y decir, a ver, nosotros creemos en esto, ustedes creen en esto, hasta aquí podemos llegar con el proyecto, hasta aquí puede llegar también la cooperación y ha pasado. Pero sí ha habido muchos casos en donde se ha dicho con estas agencias negado el trabajo, por ejemplo. Sí, justo sobre eso es un poco ya para ir cerrando, que quería precisar es históricamente qué influencias se interesaron desde los grandes grupos de media, confesiones religiosas y tendencias político-ideológicas en la comunicación y la cultura en América Latina, sobre todo desde una perspectiva un poco más histórica. ¿Qué pudieran ustedes identificar en este sentido? Tal vez con los nombres de las organizaciones, ¿a eso te referías? Sí, o los, digamos, grandes grupos. Sí, o sea, yo creo que siempre en un primer momento, sobre todo de cooperación, desde Europa fue como más fuerte el apoyo. Países como España, Alemania, creo que han dado como más fuerza en estos temas de cooperación. Algunos municipios, inclusive propios de estos países, han apoyado directamente a Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. También ha habido, después es más nuevo, por ejemplo, los proyectos que vienen de Estados Unidos y Canadá, que son proyectos un poco más puntuales, podemos decirlo, ¿no? Pero como líneas de trabajo, creo que las europeas sí han sido fundamentales y las más fuertes históricamente, las que hemos nombrado ya aquí, que ha sido FESILDIS, Miserior, ha habido también un proyecto fuerte desde Cáritas, por ejemplo, que ha sido también, o después AECID, que en España se ha ido incrementado y fue un espacio también de cooperación mucho más amplio. Radio Nederland en su momento, ¿no? Que era un apoyo fundamental también. Yo le voy a dar un poco la vuelta a tu pregunta, ¿no? Para no hablar del contexto histórico, sino más bien de la coyuntura. O sea, a mí me preocupa muchísimo que confesiones religiosas, creo yo, fanatismo religioso, antiderechos, o sea, se esté apropiando de muchos temas de la comunicación y ellos tienen muchísimo más recursos que medios comunitarios.
Y eso es un gran problema, ¿no? Porque el mensaje antiderechos, o sea, llega muy... Sí, tiene una difusión muy amplia, ¿no? en la población. Las noticias falsas y todo lo que ello con... Y tú ves que eso tiene repercusiones en la calidad de la democracia, o sea, en lo que pasó en Brasil, por ejemplo. O sea, fue terrible. Y ahí los medios grandes y los medios y las tendencias fanáticas religiosas jugaron un rol muy importante en que esté pasando lo que está pasando ahora. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, desde la cooperación internacional tenemos un trabajo súper arduo en identificar medios de frenar todas estas tendencias, de contrarrestar todas estas tendencias, de que más bien las voces que luchan por derechos, que resisten y que trabajan día a día porque sus derechos sean ejercidos y reconocidos, su voz prevalezca, ¿no? Creo que ese es el desafío más importante que tenemos actualmente. Sí. Y qué bueno que se tocó ese tema también, porque yo estaba pendiente de eso, y qué bueno que lo dijiste tú, porque efectivamente, ¿no? A veces ya no se trata únicamente de confesiones religiosas, sino sectas y grupos radicales que mezclan mucho el culto, las creencias que tienen también con su parte política, ideológica, y que no nos tenemos que olvidar, los medios de comunicación también son generadores de opinión pública, y esto te cambia el panorama de cómo tú como ciudadano normal te informas y te comunicas. Por eso es que nosotros defendemos muchísimo en las redes y hemos defendido durante años la democratización de la comunicación. Entender las frecuencias radioeléctricas como patrimonio de la humanidad administrado por los estados, y que tienen la obligación de tener un reparto equitativo de las frecuencias para que no tengas un peso y un sesgo en una sola ideología, en un solo pensamiento o en un solo mensaje. Eso es fundamental e importantísimo, y por eso es que hay que pelear tanto por los marcos regulatorios, aunque luego quede solamente escrito y después tenemos como ciudadanos que pelear por esos espacios, pero que ya esté escrito es un gran paso, ¿no? Porque o si no, no te reconoce nadie ni absolutamente nada de los otros espacios. Hay que cuidar mucho cómo se trabaja la comunicación desde una ideología que no es transparente. Nosotros siempre hemos hablado de esto, ¿no? Si tú vas a hablar de algo, porque todos tenemos una posición y no existe la comunicación imparcial, como ya esto se había destruido hace mucho tiempo, pero tú tienes que decir desde dónde estás hablando y por qué estás hablando bajo esos criterios, para que la ciudadanía que no está en los medios y que es consumidora de los mismos pueda saber también qué escoger y hacia qué línea irse. Y creo que la cooperación ahora van cambiando, ¿no? Justamente esto, para hablar de derechos, para hablar de accesos, para hablar de democratización, y para no permitir que, por ejemplo, se utilicen frecuencias en beneficio de pocos, ¿no? Correcto. Uh-huh. Bueno, agradecemos a Gisela Dávila, directora de CIESPAL, a Gustavo Endara, coordinador de proyectos de FES ILDIS, por este ameno conversatorio. Les comentamos que esto va a ser transcrito y publicado en la Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo de la Universidad Santiago de Compostela, sobre todo para aquellos que estén interesados en conocer un poco más acerca de lo que hoy hemos hablado acá. Agradecemos a Flaxo Radio también por su colaboración y por habernos permitido participar en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias.